Limerick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Y bueno, a veces es así. Cuando las cosas dejan de andar bien, empiezan a andar mal, o muy mal, o realmente muchísimo peor. Lo que ha pasado estos días, estas últimas 2 semanas, con lo que alguna vez se conoció como el Estado sirio o la República Árabe Siria, deja varias enseñanzas por el momento, aunque por supuesto son acontecimientos en pleno desarrollo, como decía un periodista uruguayo. En poco menos de 2 semanas, una fuerza concentrada de yihadistas, es decir, de terroristas, es decir, de personas cuyo jefe tiene un pedido de captura de $10 millones en Estados Unidos por estar afiliado a Al-Qaeda, es decir, lo más malo de los malos, los que derribaron las Torres Gemelas allá por el 2001. Sin embargo, ahora la prensa internacional habla de los rebeldes. Una manera de tratar de frenar la masacre fue la creación de algunas zonas de seguridad en Siria, por ejemplo en la provincia de Idlib, que, lindante con Turquía, permitió a estos grupos terroristas que habían sido vencidos por el ejército sirio, por el apoyo de Irán, por las milicias del Hezbollah, gracias al apoyo aéreo ruso, les permitió, digo bien, rehacerse, reagruparse, hacer pasantías de combate en Ucrania, tener instructores ucranianos para todo el manejo de drones y de las armas de última generación, por supuesto con el apoyo de Turquía, que mientras, al mismo tiempo, era uno de los países garantes del formato de Astrana, que era una ciudad donde se dijo que esas zonas de seguridad no debían ser ni atacadas ni se podía atacar de ellas, era uno de los países garantes, junto con Rusia e Irán. Bueno, los pactos se cumplen hasta que dejan de cumplirse, y es así como atacaron rápidamente a Alepo, se lanzaron sobre Homs y llegaron a Damasco. Ese fue el ataque por el norte, podemos decir. Pero por el sur, Israel atacó a Siria y en 48 horas destruyó al ejército sirio, a todo lo que eran las bases, a todo lo que eran los pertrechos, a las concentraciones de tropa, y llegaron hasta 20 kilómetros de Damasco. Israel, sí, una guerra árabe-israelí, o israelí-árabe en este caso, otra guerra relámpago, pero que desde el sur también contribuyó a fijar las tropas sirias en el sur para que no pudieran defenderse del norte, y por último, hacia el este del país, norteamericanos, ingleses y kurdos también contribuyeron con lo suyo para destruir lo que podía quedar de resistencia nacional en ese pobre territorio antes llamado Siria. Por supuesto, los terroristas son, y aunque se visten de occidente, terroristas quedan. Las masacres de personas, de civiles, empezaron enseguida en la provincia de Latakia, que está justito al lado de la Idlib, en el norte de Siria. Después los terroristas entraban en los hospitales para rematar a los soldados sirios heridos. Una cosa muy, muy occidental, ¿no? Sembrar el terror al punto tal que el terror sea la legitimidad que tengan una vez llegado al gobierno. Pusieron a un funcionario títere como supuestamente primer ministro o encargado de la transición en Siria, pero el poder lo tiene un señor llamado Al-Hatani, que es precisamente el que está buscado en Estados Unidos por $10 millones, y cuya organización es una organización reconocida terrorista por Estados Unidos. Pero bueno, no nos vamos a andar fijando en eso, cuando de lo que se trata es de balcanizar a Siria, liquidar a Siria como se liquidó a Libia, como se liquidaron a tantos otros países en esa supuesta primavera árabe, en un contexto en el cual, hay que decirlo, el vacío que deja Siria, la caída de Siria, es una muy mala noticia para ese eje de la resistencia que comprende a los hutíes en el Yemen, en el sur, a Hamas en Gaza, o lo que queda de Gaza, o lo que queda de Hamas, al Hezbollah, cuya dirigencia fue decapitada y luego el Líbano invadido, a Siria,
que era otro de los puntos fuertes, que ya no existe más. Así que quedan Irán y Rusia. Rusia tiene 2 bases. En Siria, los terroristas rebeldes, o como quieran llamarlo desde Occidente, han dicho que las van a respetar. Ya vemos lo que van en sus palabras. E Irán se encuentra en graves dificultades para poder mandar pertrechos a Hezbollah o sostenerlo. De hecho, el fallecido Nasrallah decía que la caída de Siria iba a implicar posiblemente la caída de Palestina. No se entiende, no se sabe, no lo vemos claramente todavía, cómo el ejército sirio, que tenía experiencia de combate, fue sobrepasado tan rápido. Tan rápido que ni siquiera dio tiempo a intervenir. A Irán y Rusia, que eran los otros garantes del pacto de Astana, primero porque Rusia enfrenta la guerra en Ucrania, que es una guerra existencial. Luego Irán tenía preparadas 2 brigadas para mandar, pero requerían por lo menos 2 semanas hasta llegar. Para Estados Unidos es una gran victoria, se queda con los campos petroleros, que ocupa alegremente desde hace un decenio. Para Israel, por supuesto, es otra gran victoria porque prácticamente ha liquidado, arrasado con Gaza, como en las fotos de una vez de las ciudades bombardeadas durante la Segunda Guerra Mundial, no queda nada en pie. Pero bueno, de eso poco se habla, ¿no? Además, cuando uno comete un genocidio, invadir un país sin declaración de guerra es casi un picnic. También Israel viola los tratados internacionales al entrar en la zona desmilitarizada del Golán. Se expande entonces, con la idea quizás de deportar a todos los palestinos en alguna región de la nueva Siria y de completar así su limpieza étnica a la vista y de toda la comunidad internacional, que por supuesto aprueba la caída del tirano del tirano Assad, que por cierto era un socialismo laico. Las mujeres podían usar, no sé, minifaldas, podían acceder a la universidad, podían ser elegidas también, y que si vemos lo que pasó en Afganistán con la caída del régimen comunista en los 80, ahora están todas las mujeres, bueno, están un poquito más abajo que las cabras, y esto es real. ¿Cuál va a ser la situación de la mujer? ¿Cuál va a ser la situación de los opositores políticos? Bueno, recordemos que esta gente era la gente que le cortaba la cabeza, incluso a prisioneros occidentales, y lo pasaba por video. Eso es lo que hoy ha ganado en Siria. Vemos el despliegue mediático para mostrar que todo el pueblo sirio está contento. Ahí vi una cosa por internet de un niño al cual un corresponsal le pregunta: ¿a dónde vas? Voy a la prisión de no sé dónde a buscar a mi padre. ¿Y hace cuántos años que tu padre está ahí? 14 años. ¿Y vos cuántos años tenés? 10. Entonces, bueno, ahí a menos de una intervención divina no veo cómo el nene puede ir a buscar a alguien que teniendo 10 años, que hace 14 que está preso. Los periodistas norteamericanos también se la dan de corresponsales de guerra y muestran a estos valientes combatientes en las calles de Damasco, y mientras que las nuevas autoridades llaman a los sirios a volver a Siria, una de las exigencias de Turquía, y al mismo tiempo hay otros sirios que ahora tratan de escaparse. Europa, ¿qué hizo inmediatamente? Terminó con las visas para los sirios, es decir, que no van a aceptar refugiados políticos sirios por considerar que son partidarios del Baas o del partido socialista árabe laico. Israel derrotó a Hamas, derrotó a Hezbollah, derrotó a Siria. Quedan los hutíes en Yemen, queda Irán, que ahora deberán preguntarse qué hacer, queda Rusia. Evidentemente esto es una cuestión complicada. Turquía, que también está ahí en los BRICS, bueno, pelearse con países del BRIC no parece que le vaya a ir muy bien del lado de China, de la cual se esperaban los turcos bastantes ventajas comerciales. En síntesis, asistimos a un rediseño de Medio Oriente, a un nation building, como dicen, construcción de naciones, que no es más que colonialismo o imperialismo. En este caso, las noticias no son buenas, hay que decirlas desde el realismo político. No funcionó la alianza de
este eje de la resistencia, en prestarse ayuda los unos a los otros. Quizás queda como enseñanza que no hay que esperar, sino que hay que ir todos juntos en un momento, en vez de ir separados y ser derrotados por partes. El problema sigue entero. Esto puede ser una victoria, pero sin duda no es la paz, y veremos ahora estas columnas de terroristas bien entrenados a dónde van a ir. Si van a ir a Ucrania a darle una mano al batallón Azov y a los demás mercenarios antirrusos, o si van a dirigirse más hacia Irán. Netanyahu ayer le habló a los iraníes diciendo que pronto van a ser un país libre. Yo que los iraníes me preocuparía, pero bueno, como no soy iraní, no opino. Así que así las cosas en ese teatro de operaciones de esta tercera guerra mundial en plena marcha, en la cual la Argentina desea fervorosa, la Argentina de Milei y el régimen de Milei, digo bien, desea fervorosamente participar comprándole submarinos a los franceses o chatarra aérea a los norteamericanos. Para nosotros ha llegado la hora de la política. Tenemos que hacerla sin sectarismos, sin egos, si es necesario, con voluntad electoral, si es preciso, pero en todo caso con la firme convicción de que lo que se juega en este momento no es solo una definición del mundo, sino la existencia misma de nuestro querido país, que pronto vamos a argentinizar. Muchas gracias.